Las 8 de la mañana con 19 minutos, como cada viernes vamos a hablar de economía, vamos a ver cómo está la situación. Estamos cerrando una semana donde, bueno, el gobierno viene de tener casi como una victoria, podríamos decir así, logrando el visto bueno para que el DNU siga vigente. Esto pasó en la Cámara de Diputados el miércoles pasado. Y tenemos a Roberto Cuchetti, como cada viernes en línea, economista de Portfolio, para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día. Aquí Natalia y Antonio te saludan. Buen día. Buen día, buen viernes para todos. Natalia, Antonio, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, muy bien. Acá, bueno, con las expectativas de ver qué pasa. Según el presidente, se va a conocer a mitad de abril las condiciones de este acuerdo y el desembolso y la aprobación final del board del fondo. Que no sé, porque ahí se tiene que reunir el directorio del fondo, están conformados por los ministros de Economía, ¿no? De los países que integran el Fondo Monetario. Correcto, sí, está integrado por los ministros de Economía de los países miembros, con mayor o menor cantidad de votos. El que tiene poder de veto siempre es Estados Unidos, que es el principal accionista Ujú. del Fondo Monetario y es el que termina siempre inclinando la balanza. Claro. Lo que nos llama la atención es que hace varios meses, pero porque no ha sido hace poco lo dijo, sí, Sí. pero hace varios meses Caputo había anunciado que el acuerdo iba a estar para el primer cuatrimestre. Ujú. Llama la atención, digamos, en ese aspecto la precisión, si se llega a dar así como ayer confirmó el presidente Milei, la precisión con la información que estaban manejando, con la seguridad que lo podrían haber estado firmando, porque a veces eso, sobre todo si es un acuerdo importante, grande como el que necesita Argentina, a veces Sí, no es tan fácil de lograr los consensos. Tampoco claro. ha sido un presidente como en su momento. No lo hizo tanto Alberto Fernández, sino que lo hizo Martín Guzmán. Recorrió medio planeta en el medio de la pandemia para conseguir el acuerdo con el fondo, sí, inclusive se reunió en Alemania, en Francia, Sí. también con algunos, no con Biden, pero sí con algunos funcionarios de Biden, hasta con el mismo Papa, para poder lograr el acuerdo con el Fondo Monetario. Ujú. Y no ha sido mucho, parece este caso, sino que ha estado más en conversaciones con gente del fondo Ujú. y quizás con funcionarios norteamericanos Ujú. mayormente. Así que bueno, Claro. parece que que falta poco, porque bueno, el mercado está esperando la letra fina y cuáles son las condiciones finales. Ujú. Por eso todavía hay algunas turbulencias, hay acciones que caen. Por esto se debe todavía, el mercado no está del todo convencido de qué pueda llegar a haber en ese acuerdo. Sí, a ver, hubo un primer golpe, entre comillas, que fue el rebote de la inflación, ¿sí? Rebote de la inflación si miramos sobre todo la línea de alimentos, Sí, ¿sí? Por esto que habíamos estado comentando, bueno, sí. algunos factores Cierto que como el viernes pasado hablamos antes de que se conociera el dato de inflación. se conociera el dato de inflación. Ujú. Entonces, la inflación de alimentos sí se fue para arriba, fundamentalmente por quizás mejores condiciones climáticas que eso hacen que eh, los que tienen ganado lo retengan y no lo liquiden, y Ujú. también por el tema de la baja de las retenciones, sí, que aumentan los costos para alimentar eh, a- al ganado, y eso hace que aumente la carne y todos los bienes que serían sustitutos de eso. Ujú. Pero ese fue un primer golpe en parte. Y el segundo fue el que se dio esta semana. Y ahí nosotros sí pensamos que es la letra fina del fondo, porque inclusive un economista muy cercano y muy afín al gobierno, como Ricardo Arriazu, hizo una exposición y circuló el video en donde hablaba de flotación. Mm. Y él dijo que eso era un problema. Flotación con bandas. Las bandas, el último experimento se hizo en el gobierno de Macri, Sí. fueron bandas muy anchas, ¿sí? 30%, en donde si superaba ese precio el gobierno intervenía, y si estaba por debajo, también, Ah, pero me en el medio acuerdo. no realizaba ninguna intervención. Ujú. Claro, entonces eso que hizo ver a muchos analistas, que viene un acuerdo con bandas de flotación, quizás no el 30, pero sí quizás, supongamos, el 15, el 20, Claro. y el dólar está casi en 1100, el dólar podría irse un 20% arriba y el gobierno no intervenir.
Ujú. Ahora, nosotros creemos que el gobierno no debe estar buscando esa negociación, por lo menos no ahora, Claro. porque un 20%, un 15% en este contexto de desinflación es un porcentaje muy grande. Quizás si lo veíamos hace un año sonaba razonable. Hoy, fijémonos, la quita de las retenciones fue una devaluación para el sector agroexportador del 5%. Claro. Y se nos disparó el precio de la comida, no es que tampoco se fue al cielo, Sí, pero eso hizo que el índice estuviera por encima de 2 y no por debajo, ¿sí? claro. Entonces, pensamos que en este contexto todavía nosotros no lo vemos, quizás para después de las elecciones pueda ser, o el año que viene, pero bueno, ahí es donde el mercado está jugando el partido y es ahí donde, bueno, una devaluación del 15%, empieza a pegarle mucho a los activos, por lo Ujú. menos de corto plazo. Claro, claro. Roberto, Sí. por allí lo planteé al principio del programa, porque nosotros que estamos un poco alejados del número fino, simplemente por allí vemos algunos titulares, nos encontramos con esta dualidad. Por un lado, están diciendo que el Banco Central tuvo que salir fuerte a respaldar el dólar para que no subiera mucho, y esta mañana me encuentro con que el Banco Central defiende un techo de 1.300 pesos para los dólares financieros que ayer bajaron sin intervención oficial. Entonces, ¿qué hay de cierto? Algo esgrimiste hace unos minutitos, pero ya que disminuyeron significativamente los precios de los contratos del dólar futuro, hay como una dualidad. ¿Cómo hacemos para entender estas noticias? Bueno, sí, lo primero es intentar, digamos, entre comillas, operar con calma, ¿sí? No desesperarse, no ir a comprar dólares por comprar. Nosotros vimos muchas operaciones completamente ilógicas el día martes, ¿sí? Fundamentalmente, entre lunes y martes, pero fundamentalmente el día martes, o sea, inversores comprando posiciones de dólar futuro a marzo cuando el acuerdo va a ser en abril, con lo cual si tuviéramos un salto nunca va a ser en marzo, sino que sería en abril, ¿sí? También notamos que en ese tren hay quizás muchas operaciones que se están cerrando de dólares y eso hace que tengamos lo que nosotros le llamamos un overshooting. ¿Sí? Quizás el dólar debería, el MEP, contado con liquidación, como decías Natalia, debería subir, ¿sí? Pero no tanto. Y después lo otro, que lo que terminó subiendo en términos porcentuales tampoco es, digamos, entraría en la categoría de corrida, ¿sí? Sí, hubieron, quizás lo que más llamó la atención fue la pérdida de reservas del Banco Central, pero nosotros no vimos mucha intervención en los datos que analizamos, por lo menos hasta el miércoles, ¿sí? Todavía no tenemos los datos para analizar ayer. No lo hemos visto, ¿sí? Seguramente hay exportadores que están cerrando operaciones y eso hace que operaciones de financiamiento. Entonces eso hace que cuando liquidan los dólares no entran al Banco Central, sino que cancelan sus deudas. Y por eso, para nosotros probablemente esta última semana el Banco Central perdió muchas reservas, ¿sí? Porque hay exportadores liquidando préstamos. Pensamos que la situación hoy por hoy es, digamos, temporal, que vamos a seguir con turbulencia porque, bueno, los importadores quieren ver si les conviene cerrar las importaciones hoy o no, los exportadores ver si les conviene cerrar estas operaciones de préstamos, las prefinanciación de exportaciones que siempre se hacen para financiar la operatoria de un exportador. Entonces vamos a ir a unos días de turbulencia o de volatilidad, ¿sí? Relativa, pero no vemos que en ningún caso esto sea una situación que se pueda descontrolar. Una La cantidad de corrida. peso está fija, exactamente, sí, una corrida. A ver, el dólar llegó a 1.300 y a ese precio estuvo hace un año y también hace 9 meses aproximadamente, y después corrigió para abajo. Entonces, si lo vemos ajustado por inflación, son valores mucho más abajo. No vemos, ¿sí? Que sea una situación que pueda llegar a descontrolarse porque el ancla inflacionaria, el ancla del superávit fiscal, la cantidad de pesos es muy limitada y también nosotros vemos por otro lado inversores que necesitan pesos. Claro, claro. Ahora, te hago una consulta, no sé si es fácil o complejo de explicar.
pero hay mucha gente que está diciendo, bueno, ahora van a recibir plata, no sabemos cuánto, si van a ser 5.000 millones o 20.000 de dólares, y mucha gente está atizando el fuego y dice, no, sí, se van a patinar todos los dólares como pasó en el gobierno de Macri. Hay otros que dicen, no, no es lo mismo, no es la misma situación, no es la misma digamos, medida que está adoptando el gobierno, no va a ser lo mismo con esos dólares. ¿Qué podemos señalar de lo que se conoce? Porque todavía la letra chica, como decíamos recién, todavía no está. Lo que dijo el ministro Caputo en varias entrevistas, inclusive lo dijo acá en Mendoza, es lo siguiente, para intentar hacerlo un poco gráfico Sí. y sencillo. El Banco Central va a recibir esos dólares, ¿sí?, del Fondo Monetario, ¿sí?, pero en realidad esos dólares no son del Banco Central, sino que son del Tesoro, ¿sí?, del Gobierno Nacional. Sí, entonces, pero los dólares van a quedar en el Banco Central para fortalecer las reservas. Ahora, en la otra cara, sí, cuando uno dice, bueno, yo soy Caputo, yo tengo el préstamo, a mí el Banco Central me da los dólares, a mí, yo lo dejo depositado en el Banco Central, sí, pero el Banco Central me tiene que dar algo, ¿sí? Esto es contabilidad, es partida doble. Yo le estoy dando dólares, Claro. y el Tesoro se queda esperando y dice, bueno, ¿qué me das? A diferencia de lo que sucedió en el gobierno de Macri y en el gobierno de Alberto Fernández, el Banco Central no le va a dar pesos, ¿sí?, porque no los tiene que emitir. Y Claro. si los emite, el Genera acuerdo del inflación. Fondo Monetario es inflacionario. Entonces, en vez de darle pesos, le va a dar unos títulos que se llaman letras intransferibles del Tesoro, unos papelitos de colores que fundamentalmente se le dieron hasta el 2015 y del 2019 al 2023 al Banco Central, ¿sí?, devolviéndole a tomar, acá te doy estos papelitos de colores que me diste en una época para sacarme los dólares. Entonces es la operación inversa. Yo te devuelvo lo que un día te saqué, que fueron dólares, y vos me das esos papelitos de colores que no valen nada. Bien. Entonces eso hace, porque eso fue un poco la causa de los problemas cambiarios y de inflación que tenemos. En un momento, cuando el Tesoro le sacaba los dólares al Banco Central, en vez de esterilizar pesos, se daban estos papelitos de colores. Claro. Entonces el Banco Central cada vez tenía más pesos y menos dólares. Bueno, Claro. es el camino inverso, es el camino para intentar conseguir de mediano plazo menos expectativas y presiones de devaluaciones y de inflación. Claro, porque antes bueno, Macri emitía pesos y Alberto ni hablar, entonces todos esos pesos iban a comprar dólares y por eso se... Claro, con Macri fue el intermedio, ¿sí? Le daba los dólares y el Banco Central le devolvía pesos, ¿sí? Y en este caso, ¿sí?, directamente los dólares, por eso nosotros siempre decimos que esto era como una contabilidad creativa, ¿sí?, en vez de darle los dólares, le daban, ¿sí?, una letra, ¿sí?, que no valía nada, y el Banco Central procedía a vender los dólares para poder emitir más pesos, ¿sí? Entonces era como que daban dos vueltas con el préstamo. Claro. Y eso generaba fuertes presiones inflacionarias. El camino intermedio era el de Macri, y este es el camino para deshacer todo eso que se hizo desde el 2009-2010, cuando se empieza a intervenir con el Banco Central, que cuando uno mira un grafiquito de inflación hay una correlación perfecta entre esas medidas, entre ese accionar y las inflaciones y el cepo y la brecha cambiaria. Bien. Bien, bueno, sí, un poco para quedarnos tranquilos, a ver, porque muchos hablan de que esto va a ir y que va a aumentar el dólar y qué sé yo, y que la devaluación, sinceramente, bueno, un poco para ver que es algo distinto a lo que ya se hizo, además que fueron maniobras que fracasaron, ¿no?, que nos llevaron a estar como estamos, así es que... Exactamente, quizás cuando cuando Macri quiso empezar con un plan de estabilización más agresivo en cuanto a la emisión de peso y déficit fiscal,
ya era tarde, ¿sí? Era tarde en la confianza, en los niveles de aprobación y tuvo ya mucho más cerca las elecciones. Claro. En ese contexto yo creo que el equipo económico del presidente Milei tomó nota y dijo esto hay que solucionarlo rápido para no tener estos riesgos de explosiones en el tipo de cambio tan seguido como empezó a tener el gobierno de Macri, que después se traslada a la inflación y que después se traslada a la imagen presidencial y al apoyo, y es ahí donde nosotros seguimos, inflación, recuperación de salario, imagen presidencial para poder seguir llevando adelante el programa económico. Bien, bueno, veremos. Y también hay mucha desconfianza o algunas acusaciones del presidente Milei hacia algunas entidades internacionales que no tiran buenos pronósticos a veces y, bueno, le molesta bastante al gobierno. Sí, el gobierno en eso es como que, entre comillas, es un poco, digamos, intolerante. Por ahí ellos ven o intentan hacer ver como que hay cierta intencionalidad con respecto a esto. Bueno, sí, a veces las organizaciones, algunos organismos o algunas consultoras internacionales también están cruzadas ideológicamente o políticamente. También implica la aplicación de un modelo y en función de ese modelo dan algunos resultados y de otros van por otro lado. Pero bueno, los niveles de actividad, la inflación pensamos que va a estar un poquito más dura de roer para abajo. Por suerte Estados Unidos hasta ahora no ha modificado sus expectativas de inflación de corto plazo, pero ahí podemos tener un poco más de trabajo con respecto a la inflación. El nivel de actividad viene creciendo bien, las tasas lamentablemente han subido y también en parte han subido por esto, ¿no? O sea, bueno, poco más de inflación, niveles de actividad mejores de los esperados, y eso es bueno, y cantidades de pesos que no suben, ¿sí? Entonces, bueno, faltan pesos, por eso nosotros decimos, a veces hay clientes que nosotros vemos, inversores, que buscan cobertura, pero hay muchos inversores que no están sobrados de pesos. Entonces quieren cobertura, pero también necesitan pesos. Y ese no es algo diario, pero sí en el mediano plazo hemos visto inversores que han necesitado vender los dólares. Entonces, cuidado ahí, cuando uno vaya a buscar cobertura, a comprar dólares, no digo que no se haga, pero por las dudas, cuidado que no vayan a ser pesos que uno después necesite, ¿sí? Que sea un ahorro de más mediano plazo. Exacto, ¿sí? Exacto. Bien, Roberto, muchísimas gracias por toda esta charla, realmente es bastante esclarecedora y bueno, quedaremos atentos porque dentro de 15 días más o menos estaremos viendo qué sucede con este tema y cómo vamos transitando este camino hasta esa fecha. Muchas gracias, que tengas lindo fin de... Gracias, igualmente, muchas gracias a ustedes. Muy buen fin de semana para todos. Gracias, adiós. Las 8:37, rápidamente nos vamos a la tanda y ya volvemos.